Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer módulo de nuestro curso en Democracia y Sistemas de Gobierno de las Américas. Hoy vamos a tener el honor, la suerte de compartir con Patricia de la Torre este primer módulo de teoría y crítica del gobierno absolutista. Vamos a compartir este foro Ricardo Restrepo, doctor en filosofía y docente en la Universidad Técnica de Manabí y uno de los co-creadores de este curso de vinculación con la sociedad. Mi persona, Fernando Casado, doctor en comunicación y también docente en la Universidad Técnica de Manabí, y Patricia de la Torre, que a continuación quiero presentar porque es la responsable de este primer módulo. Ella es doctora en Sociología en Estado y Sociedad en la Universidad de Brasilia y es máster en Sociología Rural de Claxon. Ha manejado una gran cantidad de líneas de investigación, instituciones políticas, Estado, género, movimientos políticos, temas agrarios como las haciendas tradicionales. Ha dedicado 12 años de su vida a programas de salud rural en la parroquia de Columbre y Zumbagua. Ha sido profesora e investigadora durante 42 años de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesora de sociología en la PUCE, creadora de la maestría en Ciencia Política y Administración Pública también de la PUCE, y ha recibido premios de investigación de la UNESCO y del Distrito Metropolitano de Quito. Ha escrito en total en una prolífica carrera académica más de 40 artículos y una gran cantidad de textos y productos de carácter académico investigativo. Bueno, sin más preámbulos, porque probablemente nos podríamos quedar todavía largo y tendido aquí hablando del amplio currículum de Patricia de la Torre, vamos a darle la palabra sin antes no dejarle a Ricardo Restrepo que de alguna manera nos introduzca y inicie este interesante tema de diálogo que nos convoca el día de hoy. Sí, gracias Fernando y un gusto estar contigo y con Patricia en este diálogo sobre algo tan interesante que yo creo que nos inicia en esta exploración y aprendizaje, esta investigación sobre el Estado, la democracia y los gobiernos en las Américas. Y es tan importante para la formación ciudadana, ¿no? O sea, es tan pertinente pensar en el significado original de la palabra idiota, que viene de los griegos. Y el idiota era el ciudadano que se ocupaba solamente de su metro cuadrado, de lo que solo es de él, el ciudadano puramente privado y que no piensa más ampliamente en lo que sucede a su alrededor, cómo se gobierna, que participa, que conoce y tiene una injerencia en su propio estado, en su propio gobierno, en algo que después es materializado como algo público. Entonces el idiota es el que no piensa sobre estas cosas y evidentemente es súper importante para la formación ciudadana, pues que no seamos idiotas. Y en este caso, pues es tan pertinente que estemos acá con Patricia de la Torre, que ha hecho tan pertinentes investigaciones, además como de las distintas formas de conformación de ciertos estados absolutistas que no son exactamente lo que siempre nos viene a la mente cuando pensamos en ese estado, que bien lo formaliza Hobbes en la literatura, además que está en el curso, que tiene que ver también con las dictaduras militares que se instauran en las Américas, con el sistema de hacienda, e incluso puede que permee a la democracia formal que se crea en las Américas. Y en ese sentido, pues es muy pertinente una frase tan famosa cuando inician las repúblicas americanas, Patricia, que se decía, pues cuando se crea la independencia, se crean los estados soberanos en las Américas, pues la teorización, por no decir el chiste, era que la independencia era el último día del absolutismo y el primero de lo mismo.
Y me encantaría conocer un poco de cómo tú ves esa conformación del Estado absolutista en las Américas y si quizás tiene algo que ver con que realmente es lo mismo de antes que existiera la independencia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, también es un gusto muy grande estar participando en el curso, aquí con los colegas, con Fernando, con Ricardo, y sobre todo en un curso eh, que es de formación fundamentalmente para ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que van a asistir al curso por medio de el aula virtual eh, y de la Universidad Técnica de Manabí. Muchas gracias y voy directo, ¿no? Has hecho una pregunta lapidaria, porque también fue lapidaria el día en que se armó la República. Cuando se organizó la República en el Ecuador en 1830, salió escrito esta frase que realmente es lapidaria, que decía, el primer día del despotismo y el primero de lo mismo. Se supone que se estaba fundando la República y que la República era un nuevo sistema de gobierno para la Gran Colombia, la concreción del proyecto bolivariano, pero el proyecto bolivariano lo que estaba intentando era justamente hacer la ruptura del absolutismo, de este régimen antiguo de la Europa occidental, que fue permeando durante varios siglos de la historia, y que en ese sistema de un antiguo régimen, de este tipo de régimen absolutista, no fuimos conquistados. Entonces, me parece que partir de esta trama, para ubicar la temática que vamos a abordar en este momento, ¿no? Porque la trama prácticamente sería así, en términos generales. Hoy el Ecuador tiene un gobierno democrático, pero resulta que pasó, y retrocediendo para atrás, se instauró una república. La república tenía que ser, según la ley, tenía que ser un régimen de democracias y de libertades, etcétera, etcétera, porque justamente estaba desprendiéndose de la matriz de este régimen absolutista, de este antiguo régimen que es prácticamente el régimen de las monarquías. Bueno, entonces, a la luz de eso voy a reflexionar lo siguiente, ¿no? Hay que entender qué es lo medular, o sea, cómo funcionaba la monarquía, cómo funcionaba este régimen político. Y para eso hay uno de los grandes teóricos que trabajó esto, que es Hobbes. Y podría decir en el campo de las ciencias sociales, de la filosofía política, que Hobbes es el primero que armó en realidad ya y se acercó a una teoría del Estado. Por eso no podemos analizar esto sin dejar de ver los elementos constitutivos de lo que plantea Hobbes, ¿no? Entonces vamos a retroceder en el tiempo. Y yo sí quiero, en este momento de que voy a dar estas caracterizaciones, ir pensando, ¿no? Si muchas de estas características del funcionamiento del absolutismo están presentes hoy, en el siglo XXI, en septiembre del 21, con un régimen democrático del gobierno del presidente Lasso. Entonces, esta reflexión tiene que ser justamente recogida para analizar la democracia actual. Bueno, voy entonces rápidamente a dar un vistazo de qué, o sea, cómo funcionaban estos regímenes absolutistas. La autoridad era el monarca,
Y el monarca, como autoridad máxima, eh, mandaba él a sus gobernados. Su palabra no se cuestionaba, su palabra no era, no había capacidad de hacer una reflexión o una cuestión que decía. El asunto era que había que obedecer, ¿no? Bueno, entonces estamos partiendo de una autoridad única. Hobbes, cuando va planteando esto, dice, ¿no?, que en sus pensamientos que había que ordenar a la sociedad. ¿Por qué había que ordenar a la sociedad? Porque resulta que si la sociedad a los ciudadanos o a los o al pueblo, digamos, se le dejaba, o al ser humano se le dejaba a su libre decisión, eh, ahí viene esta otra frase también lapidaria, que es que el hombre es lobo del hombre. Es decir, el hombre se come al otro hombre, se Y ahí, autodestruye. Patricia, si puedo solo complementar eso, ¿no? O sea, es muy interesante ver este concepto absolutista del Estado que propone Hobbes y lo propone basado en el miedo, ¿no? Lo propone porque él parece concebir a los seres humanos como intrínsecamente egoístas y violentos, y el estado de naturaleza en el que estamos sin tener un estado es un estado de una vida corta, brutal y bastante desagradable, ¿no? Entonces, porque vamos a estar en una guerra de todos contra todos, sin leyes, en una anarquía total. Y entonces, como que de alguna manera él nos dice, estamos justificados en salir de este estado de la naturaleza riesgosa, peligrosa, violenta, y generar un estado. Y dándole a un monarca o a quien sea que vaya a ser el soberano, el poder absoluto. Tanto así que dice Hobbes, y lo cito acá, que ningún hombre, eh, es- perdón, cualquier cosa que el soberano haga no puede constituir injuria para ninguno de sus súbditos, ni debe ser acusado de injusticia por ninguno de ellos. Es decir, el soberano, porque nosotros decimos, tenemos miedo del estado de la naturaleza, que es un estado sin estado, constituimos un Estado, le delegamos toda nuestra libertad, básicamente, y nos aseguramos cierta seguridad para nosotros mismos, tanto así que no es posible que el soberano, el Estado, haga algún acto de injusticia. Es lógicamente imposible, porque nosotros ya decidimos constituir un Estado para no estar en la guerra perpetua del estado de la naturaleza, y por tanto todo lo que haga el soberano es en sí justo. Así es, ¿no? Pero afilando un poco el lápiz, me imagino un lápiz así de los antiguos, sacándole punta, ¿no? Para profundizar un poco más, Una ¿no? Yo creo pluma. que hay que entender qué es ese estado de naturaleza, qué significa el estado de naturaleza, ¿no? Y Hobbes plantea lo siguiente, y yo planteo una cuestión. Si dos perros están con hambre, ¿ya? Y se les pone una comida y se les suelta a los perros, ¿qué van a hacer los perros? Se van a morder. A pelear por la Se comida. van a morder, se van a lastimar, van a ladrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que ese es el estado de naturaleza planteado por inicialmente, o sea, por Hobbes, en donde el más fuerte mata al débil. Ya.
Es una relación normal entre animales eso. Cambiemos el ejemplo y pregunto, si dos, o sea, si hay un ser humano que no ha comido igual que el tiempo del perro, ¿el hombre mata? En Posiblemente algunos sí. casos, claro. Posiblemente sí, ¿no? Entonces, ese es el estado de naturaleza del que habla Hobbes. Es decir, actúan de una forma inmediata lo que son los instintos, y lo muy interesante en Hobbes es que hace toda una radiografía impresionante en sus 14 primeros capítulos de Leviatán sobre la condición humana. En definitiva es eso, ¿no? Porque va trabajando. Y uno de los puntos que a mí me parece tan importante es que despliega todo un esfuerzo para tratar las emociones, lo que son las pasiones. Ya, entonces yo aquí coloco, una ley regula las pasiones o regula los actos que producen las pasiones. Dejo así también una pregunta, ¿no? Porque entonces el estado de la naturaleza, entre los hombres, el fuerte gana al débil, o sea, es como una ley de Darwin, ¿no? De la teoría de las especies, sobrevive el más fuerte, pero cuando estamos hoy en un mundo capitalista, ¿quién sobrevive? Es el que tiene El más plata, capital. claro, es el que tiene más plata, ¿no es cierto? Bueno, Yo creo entonces, que a ver si me dejáis hacer un apunte también en torno a Hobbes, porque creo que es importante también ubicarlo, ¿no? Creo que para todos y todas quienes están escuchando este diálogo es importante saber por qué la importancia de Hobbes y también el momento histórico en el que Hobbes desarrolla sus teorías, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Hobbes nace a finales del siglo XVI y sobre todo es a lo largo del siglo XVII cuando desarrolla toda su obra, ¿no? Hasta que muere a finales del siglo XVII. Tuvo una vida más larga, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Europa? O sea, lo que está ocurriendo, Hobbes cuando nace todavía está gobernando España y las colonias americanas en aquel momento Felipe II. El auge del absolutismo, ¿no? Hemos salido de la Edad Media, del final de la Edad Media, del feudalismo, y estamos en el pleno apogeo del absolutismo, de las monarquías absolutas, que además están indisputadas, es decir, es el momento en el que tienen un mayor afianzamiento, ¿no? En Inglaterra está Isabel I, y en Francia pues también tenemos esa conformación de esos estados cada vez más reforzados tal y como los entendemos hoy, ¿no? Porque si de acuerdo al derecho internacional público se supone que la configuración y nacimiento del Estado moderno fue después de la Paz de Westfalia en 1648, Hobbes también vive ese momento. Entonces, estamos en el apogeo de esos monarcas que son que además son monarcas por la ley divina. Es decir, recordemos que estos monarcas tratan de justificar su poder, legitimar sus acciones en Dios, ¿no? Entonces, y tienen un poder absoluto e indisputado, hasta el punto de que son lo que hoy en día serían la división de los poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, en un sistema de diferenciación de poderes, que después vendrá Montesquieu a hablar de esta diferenciación y otros muchos autores un poco posteriores a Hobbes y de ese pensamiento ilustrado, pues el monarca absoluto reúne esos tres poderes, ¿no? Entonces es importante ubicarlo en el momento histórico y en el momento geográfico, ¿no? En América, por ejemplo, se acaba de finalizar con el proceso de conquista y se está afianzando el proceso de colonización, ¿no? Entonces también es importante porque en esta época en la que Hobbes está contándonos estas teorías de las que estamos discutiendo, en América había o en las Américas colonias de España, pues no se disputaba todavía al contrario, es el momento de mayor afianzamiento de la figura del rey en las colonias, y lo que está haciendo es un proceso de colonización después de haber diezmado, asesinado a la mayor parte o una gran parte de la población indígena que había en Latinoamérica, ¿no? Lo que hoy entendemos como Latinoamérica. Y después yo creo que también ese poder absoluto, que en ese momento es indiscutible e indiscutido,
no siempre había sido así. Es decir, había habido momentos históricos anteriores de la vida occidental, porque recordemos también que Hobbes tiene una visión eurocéntrica de lo que es tanto la historia como los procesos históricos y sociales, ¿no? Eso también hay que recordarlo. Este es un autor europeo con una visión europea, pues ni en distintos lugares geográficos, ni distintos momentos históricos, había sido el absolutismo el régimen político indiscutido. Al contrario, ha habido antes pues interesantes sistemas de gobierno como el democrático, que al principio también mencionaba Ricardo, ¿no? Entonces yo creo que es importante también hacer esa visión histórica. Yo creo que ahora también es momento de alguna manera retrotraernos a cuál fue el origen de la democracia en Occidente, siempre desde la perspectiva occidental, y por qué acabamos finalmente en un sistema, en los sistemas absolutos de los que habla Hobbes, ¿no? Que Claro. después entrarán en crisis. Sí, entonces yo, o sea, con esta contextualización genérica de Fernando, que es muy buena, yo sigo afilando el lápiz, ¿sí? Entonces regreso al texto de Hobbes. Entonces, si dos personas quieren la misma cosa, ¿qué es lo que pasa? Se pelean, se aniquilan o se juzgan. Si es que no hay la posibilidad, como es de solucionar este conflicto, entonces se ponen de acuerdo y de aquí surge el concepto famosísimo que se llama el contrato social, que es clave entender este concepto. El contrato social. Resulta que el contrato social es ponerse de acuerdo, no el que gobierna, no, porque él manda, sino los gobernados. ¿Sí? El que gobierna no hace nada porque resulta que al instituirse un Estado civil, existen leyes y el gobernante, en este caso el rey, etcétera, etcétera, es el que manda y tiene los poderes absolutos. Esa relación de dominante a dominado, de gobernante a gobernado, ya lo trabajó Aristóteles, ¿ya? Entonces, en este tipo de relación, hay que entender estos diferentes momentos. Bueno, yo continúo, ¿no? Entonces, pasa también lo siguiente. Para Hobbes, la vida del hombre es tosca, es embrutecida, es pobre, violenta. Y los humanos vivimos básicamente con las pasiones, porque esa es la naturaleza nuestra, las pasiones. Es así como nosotros podemos en este momento observar que el hombre se cuida y hoy nos cuidamos mucho más porque estamos en una sociedad tremendamente violenta y embrutecida, ¿no? Miren, ahora salir a la calle da sustos porque te pueden matar, hay que cerrar bien las casas, hay que cercar las urbanizaciones, hay que cuidar los carros para que no te roben, igualmente en los almacenes, en los restaurantes, etc. O sea, estamos en un estado, diría, natural. Ya. Si un perro mata a un niño, es inmoral, no es inmoral. ¿Sí? Porque los perros no tienen códigos de moralidad. Entonces no podemos hablar, por ejemplo, de una injusticia, ¿ya? No podemos hablar del bien y del mal en ese hecho, porque el perro no tiene ética, pero el ser humano sí. Pero cuando está el ser humano en un estado de naturaleza, de este conflicto, de esta violencia, no hay leyes. Entonces, si no hay leyes, ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay leyes, entonces lo que hay que hacer, o sea, lo que tiene que existir es un poder común, o sea, de acuerdo con todos ellos, un poder común, ¿no? Entonces, regreso a lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la causa en realidad de este conflicto? ¿Dónde subsiste este conflicto? ¿En dónde está esta violencia? Y para Hobbes son tres las características. Uno es la competencia. O sea, el hombre compite, por naturaleza compite.
porque cada ser humano naturalmente lo que quiere es su propio beneficio. Preguntémonos entonces si la política hoy es un propio beneficio o es un beneficio común. Pero el conflicto, el ser humano en este momento, o sea, funciona con la competencia. Así somos hechos los humanos, porque la competencia es buena. Luego, la otra causa que detecta Hobbes es la desconfianza. Y sinceramente, esa desconfianza con todos o con algunos sectores o quienes son los más confiables es porque siente una necesidad impresionante de seguridad. Es seguridad justamente para poder, ¿cómo es? Esta seguridad para poder vivir, o sea, vivir tranquilamente, vivir en armonía, vivir bien, ¿no? Y por último, la otra causa es que los hombres en estado de naturaleza queremos la gloria, es decir, la reputación. Destacarnos, hacernos valer, ser considerados, ser queridos, apreciados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, con estas características, una de las cosas que voy a rescatar que aquí de Hobbes es el hecho de que en esto funciona las pasiones negativas, porque hay pasiones positivas. Me parece que lo relevante, además del lenguaje, de las palabras, etcétera, etcétera, donde desarrolla Hobbes los diferentes ítems, ¿no? Él destaca las siguientes pasiones. Es la avaricia, la gloria, la desconfianza, ¿no? Y sí, Eh, Patricia, si y puedo. luego hay otras buenas que justamente es el miedo a la muerte y la vida confortable. Sí, y justamente esos pilares del pensamiento de Hobbes que se ponen de alguna manera teóricamente, y Fernando además nos ayuda además a contextualizarlos en el momento de enunciación de Hobbes, que nació en 1588, obviamente en una monarquía inglesa. Y es muy interesante cómo él lo narra. Él dice, yo nací en 1588 en el año de la Armada Española, y en Mm. ese día nací con mellizos. Nacimos yo y el miedo. Entonces, esa ancla del pensamiento de Hobbes, de la seguridad, ¿no? ¿Cómo me voy a proteger? Es realmente el fundamento de su pensamiento político, y es para poder tener esa seguridad que Hobbes justifica darle todos nuestros derechos, delegarlos al soberano, ¿no? Que va a tener un poder absoluto, que va a controlar todos los poderes y funciones del Estado, están concentrados en un solo soberano. Y es todo por esta cuestión de todos hacemos la decisión racional, y por eso muchas veces se describe el pensamiento político de Hobbes como una geometría de decisión racional, de que todos tenemos la motivación racional de aceptar y hacer un contrato social que le delegue todas nuestras libertades y derechos al soberano a cambio de seguridad, ¿no? Pero es súper incompleto, porque sabemos eh, que muchas partes de la población, incluso durante Hobbes, pues no tenían esa seguridad. La monarquía no les daba seguridad. Y por ejemplo estaba la Compañía Real Africana de capitales ingleses, justamente en la trata esclavista en ese momento. Y es con este tipo de justificaciones también de salir del estado de la naturaleza
que se esclaviza y se toma las tierras de las Américas, ¿no? Un siglo antes, Cristóbal Colón, ¿no? Que muchas veces en Quito tenemos la calle de Cristóbal Colón, tenemos colegios del nombre de Cristóbal Colón en alrededor de las Américas. Y la idea es que ahora viene un Estado fuerte, soberano, que te va a proteger, ¿no? Te va a dar esa seguridad que tienes en el estado de la naturaleza. Y entonces cuando Cristóbal Colón se encuentra con los arawak, es como ese pensamiento y así se justificó. Nosotros traemos la civilización y la seguridad, pero por debajo, y así se cuenta la historia, por debajo realmente está el pensamiento de Cristóbal Colón, que no estaba pensando en la seguridad de los arawak y de los indígenas en las Américas, sino que dijo, son hombres y mujeres fuertes, bellos, y no tienen armas, no tienen el hierro. Con 40 hombres los podemos esclavizar a todos y hacerles hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces también este pensamiento, como bien mencionaba también Fernando, sirve de cobertura después para contar la historia de por qué está justificado distintos tipos de Estado, tanto cuando vienen de Europa como después los constituidos en las Américas. Sí, me parece, o sea, acertada esta aclaración que has hecho, ¿no? Ahora, cuando se da la independencia, cuando entra el proceso independentista, toda esta matriz cultural que lo describe Hobbes teóricamente en sus reflexiones, está dada, y eso con la conquista española, con la conquista de la metrópoli, se concreta en las relaciones y en el sistema instaurado por la colonia en nuestros países. No hay que olvidar, o sea, y vale la pena más bien destacar que en la conquista española nosotros teníamos otro sistema político, económico y social vigente, que era el indígena, y este indígena, en el tal caso los incas, lograron en un periodo de 60, 70 años de conquistas, etcétera, etcétera, lograron organizar un estado que es el estado inca, ¿no? Entonces, cuando... El Tahuantinsuyo. Sí, el estado inca, sí, conformado por estos países, ¿no? El Tahuantinsuyo. Entonces, el Tahuantinsuyo aglutina a varios países que de hoy, porque que es bueno, o sea, recordar, ¿no? Es Bolivia, es Perú, es Ecuador. Claro, se extiende un poco a su vez era un sistema absolutista. O sea, no es que el sistema del Tahuantinsuyo y los incas fueran hermanitas de la caridad, es decir, también se basan en unas narrativas muy parecidas a los propios occidentales absolutistas, es decir, el Inca es el rey sol, es decir, también por la gracia divina es un rey absoluto, hay un Auyu, ¿no? Hay otras formas también de convivencia social, pero el Auyu tiene que tributar al Inca un tercio de su producción, y el Inca en su expansión territorial llega, por ejemplo, no en balde se llama Yagualcocha la laguna de sangre, porque los incas llegaban a los distintos pueblos y les presentaban la posibilidad de anexionarse o la posibilidad de ser arrasados. No había opción de ser un pueblo soberano, ¿no? Entonces son lógicas muy parecidas, que es también el motivo por el que después la conquista fue tan fácil en los territorios del Tahuantinsuyo y tan difícil en lugares como, por ejemplo, lo que mencionaba antes Ricardo, de la llegada y la conquista a los pueblos caribes o a los arawak, porque claro, los arawak no estaban acostumbrados a la visión piramidal absolutista de los regímenes civilizatorios americanos y europeos, que son los que traen los europeos,
pero en las zonas del Tihuantinsuyo sí. Por eso 500 chalados, 500 locos son capaces de conquistarte Tenochtitlán o llegar hasta el Cuzco gracias también a la ayuda de los pueblos indígenas en desacuerdo con la dominación inca o azteca, y en cambio la ciudad de Caracas tuvo que ser fundada 3 veces porque no se admitía por parte de aquellos pueblos que allí vivían la invasión occidental europea, porque no se aceptaba esa visión jerarquizada, triangular, donde hay un soberano en la cúspide, cuando eran sociedades pues más circulares, más socialistas, más equitativas y más democráticas, porque las decisiones en aquellas sociedades, en estos pueblos Caribe, por ejemplo, de la zona de Colombia, de la zona de Venezuela, de la zona de las islas del Caribe, pues eran sociedades mucho más equitativas, circulares, socialistas, y por eso hubo que aniquilarles físicamente, ¿no? Es decir, por eso en todo el Caribe solamente quedan en la isla de Dominica 3.000 indígenas, porque los demás hubo que exterminarlos y sustituirlos con mano de obra esclava negra, ¿no? Mientras que eso no tuvo que hacerse en las zonas aztecas, mayas e incas, porque se aceptó rápidamente la dominación absoluta. De todas formas, yo creo que, de nuevo, ahí habría que ya empezar a ver dónde hace aguas el sistema, cómo empieza a resquebrajarse, en aras del tiempo también de la exposición, cómo empieza a resquebrajarse el sistema absolutista, qué empieza a ocurrir para que surjan otras visiones. Y me gustaría también que de alguna manera, en algún momento antes de concluir, pues habláramos, aunque es una especie de salto histórico un poco jalado de los pelos, volver también al sistema democrático de la antigua Grecia, porque es interesante también compararlo con el sistema absolutista que estamos comentando de los siglos XVI y XVII, y por qué se puede llegar de un sistema totalmente de polis democráticas, llegar a un sistema absolutista como son los estados de este siglo XVI y XVII, ¿no? Sí, me parece importante decir esto también, ¿no? Que en este momento, en estas reflexiones que estamos aquí haciendo, nos estamos yendo de unos siglos a otros, o sea, nos estamos moviendo, cogiendo elementos de 4 o 5 siglos, o sea, analizamos una cosa, saltamos a otros siglos, luego regresamos 4 siglos antes, y me parece que ese es un análisis pertinente, es un análisis adecuado. ¿Por qué es pertinente hacer una reflexión de esta naturaleza? Porque el proceso macro instaurado desde la monarquía, ¿ya?, mediante guerras, conflictos, enfermedades, son procesos que corren a lo largo de los siglos, pero muchos de los elementos se metieron y se fueron reproduciendo de generación en generación en la sociedad. O sea, es en las prácticas de lo que llamamos la cultura política. Entonces se han ido reproduciendo y han permitido, reactivar bajo patrones modernos, bajo patrones, qué sé yo, de nuevas constituciones, pero me parece que el punto bien interesante que aquí hay que destacar es que justamente estos regímenes, más bien, para decirlo de otra forma, ¿no? Estamos hoy en un régimen democrático, pero, oh sorpresa, descubrimos características de comportamiento político del sistema político y de los ciudadanos con rasgos del antiguo régimen, con rasgos de las colonias españolas, con rasgos de funcionamiento. Entonces, me parece que ese es un punto fundamental en este momento, porque como se habla tanto en el sistema democrático de la ciudadanía, si antes éramos siervos y guardamos a lo largo de los años, de los siglos, por la tradición, por las costumbres, etcétera, etcétera, mantenemos de una u otra forma los sistemas de esclavitud, ¿ya?, en plena democracia. ¿O no es así lo que vivimos hoy en el Ecuador? Estamos Yo diría que viviendo más que esclavitud, seguimos bajo regímenes de dominación, ¿no? Donde las decisiones privilegian a unas élites que suelen ser las mismas que durante la colonia regían nuestros destinos, la misma élite blanca que proviene de la aristocracia criolla,
pero serían, la esclavitud ha ido modificándose, ¿no? Son sistemas de dominación donde además, por lo menos el esclavo en la época de la esclavitud, pues era consciente de la dominación. El problema de nuestro sistema actual es que no somos conscientes, aceptamos de buen grado el sistema de dominación, gracias a los mecanismos de dominación también cultural, ¿no? Es un tema más complejo. Pero yo diría que no es esclavitud, pero desde luego que sí es dominación. Sí, y si puedo ahí intervenirla, o sea, definitivamente ha habido un cambio, ¿no? Cuando inician las independencias, las nuevas repúblicas o estados americanos, por eso es tan pertinente también ver esto de que es el último día del absolutismo y el primero de lo mismo, que por ejemplo solo podían votar hombres con propiedad, ¿no? Y entonces el Estado va a estar conformado solamente por los dueños del país, los dueños del Estado, por ponerlo de alguna manera, y lo expresaban de esta manera. Y gran parte de la población era no solamente que no tenía tierras, sino que era esclava. Obviamente viene alguien como Bolívar que está en desacuerdo con esto, que está en desacuerdo tanto con los sistemas de dominación que pueden venir de Europa o pueden ser endógenos como algunas dominaciones que se ven en el sistema azteca, incaico, maya. Y dicen, la esclavitud la vamos a abolir, porque además fue ayudado por la rebelión haitiana en adquirir la independencia con tal que esa libertad sea también para los afrodescendientes que habían sido esclavizados y traídos a las Américas, y recibe este apoyo fundamental de barcos y un ejército de miles de personas para también abolir la esclavitud. Y Bolívar lo pone en la Constitución de Bolivia de 1826, de que no va a existir la esclavitud. Y con eso además, de hecho, es más coherente por lo menos en estos requisitos mínimos de seguridad para todos que exige Hobbes para poder ser parte del Estado, pues por lo menos que me dé seguridad. Obviamente un esclavo no tiene esa seguridad. Sin embargo, el sistema de esclavitud continuó y continuó en todas las Américas después de las independencias. Y obviamente... Y después de la muerte de Bolívar. Y después de la muerte de Bolívar, y en gran parte por esos poderes con poder de veto de las acciones democráticas y de universalización de derechos, es que él dice a la final, pues he estado labrando en el mar, ¿no? Porque esta visión republicana de ciudadanos es altamente socavada por las élites locales, los poderes locales, que exigen mantener su sistema de dominación. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Sí, y también que lo que vemos ahora, si bien no es como el sistema prevalente de esclavitud que vimos en ese momento, sí que tenemos casos como el de Furukawa en Ecuador, donde se ha denominado un sistema contemporáneo de esclavitud, se ha visto de esa manera, que frecuentemente es en contra de la población afrodescendiente, y que gran parte por ejemplo, en Brasil se ven todavía metidos en la Amazonía extensiones de sistemas de esclavitud donde no llega a un Estado democrático. Sí, pero desde luego que existen formas modernas contemporáneas de esclavitud, no cabe duda. Pero un momento, para seguir contextualizando un poco el desarrollo histórico, ¿no?, de los eventos, porque de repente nos hemos plantado en las repúblicas independientes, ¿no?, del sistema absolutista de Hobbes y de los grandes monarcas europeos. Estamos de repente ya con Bolívar muerto y enterrado y el sistema de esclavitud pues en la mitad del siglo XIX desapareciendo. A ver, lo que ocurre es que
el antiguo régimen, ¿no? El ancien régime, como le llamaban en la Revolución Francesa, empieza a hacer aguas. ¿Y por qué empieza a hacer aguas el sistema absolutista? Pues porque hay una clase o un estamento, ¿no? El estamento de los artesanos en emergencia en Europa, que también se traslada, pero en mucha menor medida, a las colonias, que a las colonias no llega precisamente porque las metrópolis no quieren que haya un desarrollo industrial para que siga habiendo una dependencia de las colonias, pero quedándonos en la Europa continental, ¿no? Tengamos en cuenta siempre que ese occidente central, América Latina, nos ubicamos como una periferia. Lo que empieza a ocurrir es que esa clase emergente, que es una clase sin privilegios, pero que empieza a hacer una acumulación de capital. Hablamos de la burguesía. Entonces, la burguesía, que está fuera de las mieles del poder, porque en el sistema absoluto hay una serie de estamentos, no hay permeación entre los estamentos, se supone que las clases sociales pueden subir y bajar, ¿no? Pero en los estamentos, si naces noble o monarca, te mueres noble o monarca. Y si estás fuera, si eres un siervo de la gleba, como se decía en la época feudal, o si eres, no eres ni monarca ni noble, estás fuera de una serie de privilegios. Nunca vamos a poder llegar a una serie de lugares en la sociedad. Si trasladamos el sistema de estamentos a América Latina, en la época colonial, lo que ocurriría es que o eres peninsular, o eres pardo, o eres esclavo. Y si eres peninsular, si eres parte de la nobleza o no. Es decir, hay como una complicación más de esa sociedad estamental. De hecho, en América Latina se llegó a hacer en la época de las colonias diferenciaciones raciales de una complejidad tremenda, ¿no? Tú podías llegar a ser, si eras, criollo, es etimológicamente, ¿no? Porque muchas veces pensamos que criollo es, bueno, pues eso, sinónimo de ecuatorianidad o sinónimo de algo latinoamericano. Falso, falso. De hecho, nuestro gran problema son los criollos en América Latina, ¿no? Veremos después por qué. Pero criollo es hijo de europeos nacido en América. Y ese hijo de europeos nacido en América, que seguía siendo un blanco y seguía teniendo una mentalidad y una visión blanca de la sociedad, ya perdía los privilegios porque ya no era considerado como peninsular, ¿no? Quienes tenían los privilegios, ostentaban los cargos tanto en el clero como en la política, como militares de mayor nivel en las colonias, eran los peninsulares. Pero claro, pero después no tenía nada que ver un criollo blanco con un mestizo, que era el hijo de un criollo blanco y un indio. Y no tenía nada que ver tampoco el del mulato, que era la mezcla entre un negro y un blanco, que se convertían ya en una gran masa que en Venezuela llamaban pardos y que tenían una situación de desposesión de privilegios todavía mucho peor que la que tenían los criollos blancos. Y así íbamos segmentando y al final te encontrabas con que a algunos les llamaban cuarterones, porque tenían un cuarto de blanco, a otros quinterones porque tenían un quinto de blanco y a otros hasta salto atrás. Oficialmente se les llamaba salto atrás, ¿no? Entonces, en esa sociedad empieza, obviamente, el modelo absoluto de estamentos y privilegios a hacer aguas, a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Porque esos criollos que habían, en el caso americano de las colonias, los criollos a los que se les había desposeído de sus privilegios eran los que habían acumulado una mayor cantidad de riqueza. Ejemplo de ellos son los Bolívar. La familia de los Bolívar era la más rica de Venezuela, tenían hasta la aduana, ¿no? La casa de contratación o la aduana del puerto de La Guaira, pero sin embargo luchaban por tener una serie de privilegios o de un estamento noble de cara a la colonia que no le concedía. Y lo mismo ocurría en Europa. En Europa tenías, además eso hasta Don Quijote de la Mancha lo simboliza muy bien, ¿no? Que es un hidalgo que mantiene pues un renombre de noble, pero que está completamente en la miseria. Tenías una nobleza que pertenecía al estamento de los privilegiados, pero que no tenía el poder económico, que en auge empezaba a acumular la burguesía. Y esa burguesía, harta de ese antiguo régimen en el que no tienen ningún tipo de privilegio, pero tienen el poder económico, el que finalmente se rebela en contra del antiguo régimen y en contra del sistema absolutista. Y son ellos quienes, junto con el pueblo, los burgueses con dinero, junto con el pueblo, hacen la Revolución Francesa. Son ellos también los que hacen la revolución de independencia en Estados Unidos y son también ellos, junto con el pueblo, los que hacen las revoluciones liberales en América Latina.
Esto desde una perspectiva muy simplificada. Que después, por supuesto, la burguesía lo que va a hacer es desplazar al pueblo, dejar al pueblo donde siempre estuvo, en la nada, y ellos erigirse en la clase social ahora que ostentará todos los privilegios, que tendrá el poder político y el económico en uno, ¿no? Y que además utilizaría el poder militar, policial para pisarle la cabeza al pueblo. Y bueno, entonces es un poco también para contextualizar cómo empieza a hacer aguas ese sistema absolutista y cómo inicia bajo la retórica de reivindicar división de poderes, de reivindicar poderes judiciales y derechos procesales y de reivindicar lo que llamamos hoy en día las libertades burguesas, ¿no? Una serie de derechos individuales como la libertad de expresión, la libertad de culto y otras muchas libertades que en aquellos regímenes absolutistas están vetadas a no ser que las permitiera el monarca absoluto o el virrey en el caso de las colonias americanas, ¿no? Yo creo que así también es importante para ubicarnos en cuál es la importancia de Bolívar, de dónde surge Bolívar, quién inspira a Bolívar, que son esas ideas de la Ilustración, que es el ejemplo también de Napoleón, que es la Revolución Francesa, que es una revolución que la primera que cuaja, curiosamente, en América Latina es en Haití, y cómo esto pues va empezando a tener pues su propio proceso de bola de nieve que va desencadenando la caída del sistema absolutista en la Europa continental y también en las colonias de América Latina, que empiezan a aparecer como repúblicas o republiquetas, dependiendo del momento y del caso, porque empieza a fragmentarse también ese pensamiento libertario que tuvieran grandes próceres como San Martín y Bolívar, después en pequeñas repúblicas, ¿no? Y después, por supuesto, ya sabemos de toda de alguna forma la perversión en la que crea este mismo sistema democrático del que hablaba antes Ricardo y sobre cómo al final no todos pueden acceder a este nuevo sistema que ha desplazado al ancien regime, sino que son solamente unos pocos privilegiados porque hay un sistema censitario de acceso a la democracia, ¿no? Una democracia muy entrecomillada todavía. Y ahí nos estamos acercando un poco a los últimos minutos de nuestra conversación. Y yo quería como no dejar de lado además la investigación que ha hecho Patricia sobre la hacienda en Ecuador. Porque justamente es como esas mini republiquetas que no son repúblicas, sino que hay un poder absoluto, ¿no? Justamente el contraste a la república son las haciendas. Y si no, es simplemente la fachada de república que ha habido justamente como poder hegemónico en América Latina, también en Estados Unidos. Y quizás aprovechar para preguntarte y pedirte que insertes eso, Patricia, un poquito de lo que has encontrado de las haciendas como fachada de nuevas repúblicas, pero que frecuentemente están ancladas en una visión absolutista. Oye, me parece interesante la pregunta que me haces, ¿no? Porque, bueno, yo trabajé un buen tiempo, casi 3 años, me dediqué a estudiar el sistema hacendario, ¿no? Y publiqué un libro, se llama Patrones y Conciertos. Y, a ver, ¿qué es lo que nos dice este sistema? El sistema económico, que era un sistema de poder político también, se consolidó en el siglo XVIII en el Ecuador, más o menos a mediados del siglo XVIII, el sistema hacendario. ¿Qué es lo que hace el sistema hacendario? Ya viéndole ya desde muchos años de distancia y en esta interesante reflexión que estamos, como dicen, sí, republiquetas, ¿no? Pero lo que reproducen en el fondo es el modelo de funcionamiento del antiguo régimen. ¿Ya? Entonces es como que ellos dejan ese cimiento que se prolonga en el Ecuador con la revolución, con el gobierno revolucionario de Lara, porque es ahí cuando él dictó justamente la reforma agraria. Y la reforma agraria fue el inicio del rompimiento de esta forma, de este sistema económico, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Pero sí yo quiero llamar la atención de que ese sistema fue tan impactante, o sea, tan definitivo,
en la forma del ejercicio del poder de la burguesía, del poder, como es, inclusive de las oligarquías, porque los oligarcas, por ejemplo, del cacao de finales del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, en la costa no se llamaban a sistemas hacendarios, sino de plantaciones, pero era justamente este vínculo de explotación de la mano de obra al dueño de las grandes haciendas. Y no se olviden que me recuerda cuando el efecto y el impacto que sucedió cuando Correa llegó a pedirle a Noboa que se disuelva su poderosa hacienda, que fue gravísimo para él, ¿ya? Y la hacienda lo entregó a las cooperativas y a las organizaciones, es la hacienda La Clementina. Y yo creo que ese dato es bien interesante recuperar, ¿no? Entonces, claro, se le fue el feudo, se le fue una parte de su feudo, ¿no? Entonces, claro, el sistema hacendario lo que reproducía era este sistema feudal, las relaciones feudales en las localidades, en sus entornos inmediatos, como son las parroquias, y a su vez los cantones, y de los cantones las provincias. Entonces, la matriz de la vigencia de este sistema de dominación, de esclavitud, fundamentalmente a los indígenas, a la población indígena, se mantuvo a lo largo también, o sea, de la vigencia de este sistema hacendario. Parece que la ruptura, si bien inicia Eloy Alfaro, cuando él toma las haciendas de los religiosos, fíjense cómo sería eso en 1906. Yo he trabajado esos archivos. Cuando Eloy Alfaro les quita a los religiosos, que eran los poderosos hacendarios de la época, les quita las haciendas y le entrega al Estado, o sea, estatizan. Eloy Alfaro lo que hace es estatizar el sistema productivo privado hacendario. Una locura. Porque estaba, yo pienso que por eso le mataron tan cruelmente, ¿no? Porque arrebató lo que era la fuerza, como es económica y el poder que eso implicaba, porque era el poder articulado con la iglesia, con el párroco, con la gente, etcétera, etcétera, inmediata, ¿no? Les quitó a los terratenientes todas las haciendas del Ecuador. ¿Y a dónde entregó? Entregó al naciente sistema de la beneficencia pública. Y le entregó a la beneficencia pública para que los aristocráticos terratenientes, señores feudales, religiosos fundamentalmente, canalicen esa producción a los pobres. Eso hizo Eloy Alfaro. Otra cosa es ver los resultados que eso provocó. Pero ahí hay una ruptura muy importante, así como, como es Fernando hace un rato, decía, bueno, ¿en dónde se da el inicio de la ruptura de este sistema, como es del antiguo régimen, etcétera, etcétera, del absolutismo? Entonces, una ruptura en este sentido, de ese tipo, es cuando el Estado empieza a manejar los bienes privados de la hacienda. Esto no fue tocado los bienes, las haciendas privadas de los grandes terratenientes, por lo tanto solo pudo topar lo que la ley, la iglesia con el nuevo concordato, etcétera, etcétera, lo pudo hacer, ¿no? Entonces son estas manifestaciones. Ahora, ¿qué es lo que hacía a su interior? Porque una de las cosas que a mí siempre me he investigado, o sea, si una de las características de mis investigaciones son dos. Una, investigo largos años, o sea, un siglo. Hago investigaciones, toda mi vida he hecho investigaciones que duran, o sea, que analizo un periodo bien grande, no es menos de un siglo, tengo varias, tengo una de un sistema de salud que espero poder, o sea, publicarla, que trabajo así, ¿no? O sea, un siglo, entonces, porque me encanta ver los procesos, porque solo viendo los procesos históricos uno puede ubicar de una forma más precisa lo que sucede en la actualidad. Entonces, en este sistema hacendario, esa es una característica. La otra que me encanta, la microsociología, es decir, el estudiar los detalles, ¿no?
esta microsociología histórica, etcétera, ¿no? Entonces, en esta microsociología, en los libros de Hacienda que yo procesé a mano, que son una belleza, en esos, cómo era la vida cotidiana y las relaciones justamente de Patricia, poder. En donde justamente se encuentran los, los puntos claves de cómo se mantiene ese tejido hasta la actualidad, ese tejido de la dominación y de la esclavitud de la cual todavía no salimos. gracias Patricia. Bueno, en aras de respetar el tiempo, creo que hemos hecho un mapeo necesario y adecuado, pese a que, bueno, es un gran tirano este bien común llamado tiempo, en el que hemos tratado de mostrar un poco cómo es ese origen del cual provienen nuestras democracias, que es el sistema absolutista, cómo se desarrolla, cómo se consolida las teorías de Hobbes. Hemos tratado también de ponerlo en un contexto histórico-geográfico que esperamos que sigamos ahondando en los próximos módulos. Es decir, hoy vemos teoría y crítica del gobierno absolutista, pero mañana seguiremos ahondando en estos temas. Tendremos también un poco que ver cuál es el origen del concepto de democracia y cuál es el tipo de democracia que hoy en día tenemos con sus falencias y virtudes. Si es que virtudes en los momentos difíciles que atravesamos tiene alguna. Con esto yo me despido al resto de los compañeros. No sé si alguna palabra de cierre querría dar tanto Patricia como Ricardo para ya, en aras al tiempo, cerrar este primer e interesante podcast del módulo inicial del curso de Democracia y Sistemas de Gobierno en las Américas. Sí, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Ricardo. Lo que me ha surgido ahora es una pregunta en estas reflexiones que hemos hecho, ¿no? Cuando se pertenece a un Estado, uno pierde libertad. No hay nada que hacer. Se pierde la famosa libertad. Habría que preguntar qué libertad es, ¿no? Ya. Y otro, ¿no? Es que yo veo en la actualidad, los indígenas llegaron al poder político. Hoy tenemos una presidenta indígena en el poder político. Es decir, hicieron un proceso muy importante. Tenemos un presidente de banquero, o es un banquero. Anteriormente teníamos a un licenciado, comunicador, y en el periodo anterior teníamos a un PhD en economía, Correa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo estoy queriendo señalar es que la sociedad, no, más bien dicho, hago la pregunta de esta otra forma. Sí, la sociedad ecuatoriana ha cambiado, pero nos mantenemos en un estado de subdesarrollo. No logramos dar el salto, pese a las famosas condiciones que tuvimos en la época de Correa, ¿no? Mi pregunta es, ya, para dejar a lo mejor colocado el tema de la democracia, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Cambió la sociedad en sus patrones más profundos? Lo que no cambia es, sin duda, es el tipo de gobernante, porque sí ha cambiado los sistemas políticos de gobierno, de un absolutismo a una república, de la república a una democracia. Entonces yo dejo colocado eso que me ha sido motivo para que me ha interpelado a mí misma. Ha sido una Muy bien, muchas conversación gracias, súper Patricia. rica. Sí. Patricia y Fernando, me ha encantado conversar con ustedes y yo creo que esa reflexión ¿no? que hace Patricia, que además une algo que había mencionado Fernando, de cómo de alguna manera como que salen a relucir ciertos poderes fácticos constituidos más localmente en las Américas, pues de ahí básicamente cortan con Europa, por lo menos en deberle impuestos, y se implanta una serie de soberanías y de estados en las Américas que van cambiando de forma, pero que a veces heredan mucha sustancia del régimen anterior. Y esa reflexión que incluso a veces parece un poco paradójico, porque
Y algo que vemos en el documental de Jaime Roldós es que, por supuesto, no se cumplen las condiciones de los gobiernos militares dictatoriales en las Américas de garantía de por lo menos la seguridad de las personas, cuando tenemos un gobierno dictatorial en Argentina que asesina 40.000 personas. Pero de todas maneras, la reflexión sobre en Ecuador cómo se dan incluso los gobiernos civiles y militares, porque es interesante pensar que muchas de las grandes reformas en Ecuador han sido lideradas por militares, tanto Alfaro como en la Revolución Juliana, como en Bombita, que mencionaste a Rodríguez Lara, al principio de los 70, que hace una reforma agraria para darle justamente poder a los indígenas, altamente contrarrestado y conflictuado con el poder hacendatario que viene desde la colonia en el país, y que después tenemos un gobierno, después de mucha inestabilidad, de 2 siglos de inestabilidad, un gobierno con Rafael Correa que dio mucha más estabilidad y de alguna manera es pionero en consolidar algo de estabilidad institucional con un desarrollo incluyente, ¿no? Ecuador pasó de ser un país que reconcentraba la riqueza cada vez más en un país que se volvió líder en desconcentración de la riqueza, aunque obviamente la pobreza y la desigualdad no dejaron de ser un poder, un problema en la República Ecuatoriana. Y después, obviamente, pues hemos tenido los últimos 4 años de retroceso de muchos de ese establecimiento de institucionalidad, de estabilidad y más inclusión. Perfecto, dejémoslo aquí, vaya que algún otro tema surja y nos quedemos todavía más tiempo en el debate. Muchísimas gracias a ambos y entonces seguimos en los próximos módulos y también seguimos en la próxima clase, no lo olviden, sincrónica, para discutir todos estos temas con Patricia de la Torre, que será muy pronto, se anunciará también en la plataforma. Muchísimas gracias. Sí, por favor, todos los estudiantes que están viendo esto, les pedimos que piensen sobre estos temas, traigan sus inquietudes, traigan sus comentarios, escríbanlos, no los pierdan y tráiganlos a clase para que podamos comentarlos tanto en su participación, ya sea hablando o nos lo pongan en el chat en la clase sincrónica para que podamos dialogarlos y tener una interacción circular. Un abrazo a todos, gracias por el espacio y continuamos la conversación. Muchas gracias.